Uno, ¿cómo convertir la emoción en aliada de tu vida? Puede que te hayas preguntado en muchas ocasiones como ¿por qué la emoción me controla? O ¿por qué no puedo controlar la emoción? ¿Por qué la emoción me invade? Y todas estas cosas donde muchas veces tenemos una relación no tan sana con nuestras propias emociones. Aquí vas a encontrar cómo convertir esa emoción aliada en tu proceso de vida. Mucho tiempo yo fui abanderado de que la emoción en realidad no funcionaba, no compartía, no encajaba en la vida de nosotros. Pero de un momento a otro, pues con la experiencia y compartiendo con muchas personas, comprendí que en realidad sí es un elemento fundamental y necesario en nuestra vida. Entonces, para mí se volvió muy valioso el poder comprender y más allá gestionar todo lo que es la emoción y hacer caso de lo que me ilustra en la realidad. Vamos a ver aquí qué sentimos, cómo es el proceso de sentir, qué sensaciones existen y cómo es esa mecánica para nosotros participar en la experiencia de vida. Vamos a encontrar cómo actúa la emoción en cada una de nuestras realidades. Es decir, cuál es esa mecánica que hay detrás de la emocionalidad. Tres, vamos a encontrar cómo se transforma la emoción en un aliado. Aquí van a haber herramientas súper puntuales que puedes aplicar ya mismo en tu vida para transformar y volver aliada a esa emoción de ti. Así que iniciemos. ¿Qué sentimos? Nosotros tenemos, independiente de la forma fácil que recibamos la información, es decir, la preferencia que tengamos para recibir información, sea auditiva, sea visual o sea kinestésica, independiente de eso, siempre vamos a adquirir la información a través de tres formas, a través de tres bloques, que son la sensación, la emoción y el sentimiento. Es decir, así podemos manifestar en nosotros mismos eso que estamos recibiendo de afuera. La sensación es un bloque netamente biológico, físico, corrijo, físico, y es que nosotros la sensación las percibimos a través del cuerpo, a través de nuestros sentidos, bien sea el gusto, el olfato, el tacto, la audición o la visión. Tenemos estímulos en diferentes aspectos. Los estímulos pueden ser físicos, pueden ser eso que yo tengo afuera o que incluso la propiocepción, que es eso que yo siento internamente, pero también los estímulos pueden aparecer provocados, es decir, por un movimiento de nuestro cerebro se generan ciertos estímulos internos y ciertas sensaciones internas, que pasa mucho cuando tenemos emociones muy fuertes. Por ejemplo, si te ha sucedido cuando tienes miedo, sientes miedo, hay una sensación característica que es ese vacío en el estómago. Y así pasa con muchas, el estado del enamoramiento, que son esas famosas mariposas. Son sensaciones internas que logramos percibir, pero son estímulos provocados y resultado de esa reacción de nuestra biología. ¿Qué sentimos? Aparecen los sentimientos también. Los sentimientos son esos elementos, son ese vínculo que es muy duradero en el tiempo. Aparece de pensamientos constantes. Cuando yo tengo un diálogo constante interno hacia mí mismo, empiezo a marcar y a reforzar ciertos puntos o ciertas ideas y eso me lleva a fortalecer y mantener ciertas sensaciones. Por eso es duradero en el tiempo. Los sentimientos tenemos que estar muy pendientes porque los sentimientos cuando son tan duraderos, cuando permanecen tanto en nuestra vida, pueden tender a convertirse parte de nuestra personalidad. Ojo, puede. Y lo puedo cambiar, sí, sí lo puedo cambiar, eso lo veremos en otro punto porque hoy vamos a enfocarnos específicamente en la emoción, pero sí es muy necesario que mantengas en observación de esos sentimientos que hay. Y como les acabo de decir el día de hoy, vamos a hablar específicamente y muy a profundidad de la emoción. Según la RAE, si tú te metes y buscas emoción en la RAE te regala esta definición: alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática, según la RAE. Aquí, aquí quiero que tengamos mucha atención en estas tres palabras: alteración, intensa y pasajera, porque en realidad eso pasa. La emoción es una alteración en nuestros sistemas, en nuestro bloque físico, mental, energético, que es muy fuerte. O sea, son cambios muy profundos, pero se da de manera pasajera. Simplemente
simplemente llega, hay un pico y cambia. Esos cambios, esas alteraciones pueden ser repetitivos y entre más repetitivos sean, pues más susceptibles nos vamos a volver a ciertas reacciones, pero también hay que tener muy en cuenta que va acompañada de una cierta conmoción somática, como lo decía, o sea, tenemos después de esa emoción ciertas sensaciones, cierta evidencia física tangible. Entonces, por eso cuando tenemos una emoción muy eufórica, por ejemplo, nuestros cambios físicos son muy palpables, la respiración cambia, empezamos a sudar, nuestras pupilas se dilatan. Cuando tenemos miedo, pues nuestras emociones y nuestra corporalidad va a tender a calmarse, nuestra respiración va a mermar su velocidad, vamos a tener esa sensación de vacío en el estómago. Entonces, es muy importante que tengas en cuenta que es una alteración. Etimológicamente, la palabra emoción viene del latín emovere. Y emovere es un compuesto de la palabra y la palabra movere. La palabra hace referencia a de y desde, es decir, desde o de allí. Mover, movere hace referencia a mover. Entonces, desde aquí muevo. Y por eso en muchas partes, si estás buscando información de emociones, puedes encontrar el término movilización. ¿Por qué? Porque la emoción moviliza todo nuestro compendio del ser. La emoción moviliza nuestra parte física, nuestra parte mental, nuestra parte energética. Siempre va a haber esa movilización, ese movimiento. Finalmente, desde Creacendo, la definición que le damos a la emoción es conjunto de reacciones físicas, mentales y energéticas frente a un estímulo que se presenta de manera intensa y espontánea. Aquí espontánea entre comillas. ¿Por qué? Porque la emoción sí surge cuando yo tengo incluso, o sea, tú no procesas la emoción, realmente hay un evento, hay un estímulo que, pum, te lleva a reaccionar y desencadena espontáneamente toda la emoción, pero entre comillas porque la emoción también puede ser generada. Desde la programación neurolingüística, esta herramienta se utiliza muchísimo, y es llevar a las personas a revivir un estado, a revivir una emoción y a partir de ahí transformarla. ¿Por qué? Porque si nosotros a nuestro cerebro le mandamos tantos mensajes de que está en un estado emocional característico, por ejemplo, le mandamos al cerebro que estamos eufóricos, el cerebro va a responder enviando información a toda nuestra corporalidad para llegar a la euforia. Ya eso lo hace a través de los procesos que lo vamos a ver en el siguiente punto. Entonces es súper importante que lo tengas en cuenta. La emoción sí aparece de manera espontánea, pero yo también la puedo generar en mi realidad. A partir de allí, como te digo, vamos a ver en ese proceso de cómo actúa, qué funciones trae, cómo funciona el indicador, motor o energía, cómo son los procesos internos, que es súper importante para comprender lo que te acabo de decir, de cómo es que nos llenamos de químicos y finalmente cómo la podemos trascender y cómo funciona un mecanismo de trascender esa emoción. Aquí la emoción, como dice el título, es un indicador, va a ser un indicador de sobre qué vibramos, sobre qué nos resuena. ¿Por qué? Porque hay que tener muy en cuenta que no existe lo bueno ni lo malo, o sea, ni bueno ni malo. Yo puedo, en una emoción entre comillas buena, que sea la alegría o la euforia, tener un comportamiento entre comillas malo. Y asimismo, en una emoción entre comillas mala, que puede ser la tristeza, puedo tener comportamientos buenos. En realidad eso no va a depender de nada. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, por ejemplo, una vez hicimos un post hablando del miedo. Entonces, el miedo como emoción, por muchas personas está connotado como malo. O sea, muchas personas dicen, no, tienes que superar el miedo no sirve para nada, deja el miedo de lado, el miedo no crea, bueno, un reguero de cosas sobre el miedo que hacen un marco negativo acerca del miedo. Pero, si nosotros hablamos del miedo, el miedo en realidad es un aliado gigantesco que procura mantenernos con vida. A que yo me deje invadir por el miedo y no actúe desde mi conciencia es diferente, cancelado. Siempre debemos actuar desde la conciencia, pero la emoción está allí para procurar que estemos vivos. Entonces el miedo no es malo. Una vez hicimos un post, y eso es lo que te iba a contar, hicimos un post en Instagram donde hablábamos del miedo como tu aliado, el miedo tu mejor aliado de vida. Y allí una maestra que quiero, que amo muchísimo,
de una me contestó como que yo sí, Tony, pero ¿por qué están diciendo que el miedo es un aliado si el miedo, tú sabes que no construye, el miedo no es la emoción principal, uno construye todo desde el amor, el miedo solamente está allí para destruir y como que, bueno, ahí estuvimos hablando y en realidad pasa que no es así, o sea, pasa que si nosotros tenemos emociones, tenemos sentimientos, nos van a indicar cosas de nuestra realidad, entonces volver esas emociones, quitarles una marca X o Y, simplemente entrar a comprenderlas. ¿Por qué? Porque es que esta concepción de bueno o malo va a responder a tu marco referencial o al marco referencial de la otra persona, va a responder al momento de vida que tú estés atravesando y va a responder a las experiencias que hayas tenido en torno a. Es decir, que nada es bueno ni nada es malo. Todo depende de los ojos que lo miren. Todo depende de la historia que lo esté mirando. Eso depende de las experiencias con las que los estés mirando. Entonces, ten muy, muy en claro y hoy te quiero invitar a que transformes ese concepto, a que te des el tiempo de empezar a cuestionar esas connotaciones buenas o malas, que en realidad no son, simplemente hay cosas que están, que nos generan bienestar y hay cosas que nos generan malestar, pero no hay ni bueno ni malo. Todas las emociones, principalmente hoy que estamos hablando de emociones, nos van a traer consigo un mensaje, nos van a traer un indicador y una energía para seguir el camino. También ahora, como les decía, cada emoción trae algo. Desde Creciendo a nosotros nos parece muy impactante, no sé si te queda fácil, Intensamente, que es una película de Pixar, donde muestran las emociones principales que son la ira, la tristeza, el disgusto, la alegría y el miedo. Esas cinco emociones principales las muestran y muestran cómo se caracteriza el pensamiento de una persona. Particularmente desde nuestro punto de vista así funciona. Realmente es como que la emoción llega un momento, tú estando consciente, simplemente hay un momento donde la experimentas y te atraviesa la emoción o toma ese control por un momento. Pero es muy, muy, muy importante que tengas en cuenta que a pesar de que estén ahí, yo siempre puedo estar consciente y estar observando qué es lo que va a pasar, qué es lo que me va a transmitir. Aquí en estas emociones básicas, si tú ves, están subrayadas dos, el miedo y el amor. El miedo, por lo mismo que hablamos ahorita del comentario de mi maestra, y es que el miedo, en muchas teorías o muchas escuelas, hablan de que el miedo es el que genera todo lo malo, entre comillas, o todas las emociones de vibración baja, y el amor genera todas las vibraciones de emociones buenas. Entonces, como que son dos caras de la misma moneda. O sea, lo contrario al amor es el miedo. Desde allí, teniendo en cuenta esto, es muy, muy, muy importante que en toda tu observación, en serio, denotes cuando hay miedo. ¿Por qué? Porque el miedo, desde su vibración baja, trae tristeza, trae ira, trae disgusto, porque hay miedo frente a algo. Mientras que a partir del amor tú creas alegría y creas ya todos los estados favorables o de bienestar para tu realidad. Entonces, realmente está resaltado por eso, porque quiero hacer la invitación y quiero aclarar una cosa. El amor en sí mismo no es una emoción, no es algo que yo sienta característicamente. Por eso existen diferentes formas de amor, por eso yo puedo amar a mi amigo, puedo amar a mi pareja, puedo amar a mi familia. Y son diferentes formas de amor, porque el amor es un estado global, no es una emoción característica puntual. Ah, que hay un estado de enamoramiento, listo, ya eso es una sensación diferente, pero el amor en sí es mucho más amplio y va a ser una vibración completa que nos ayuda, y si has estado en las meditaciones lo has escuchado, nos ayuda a transformar de una manera más amena nuestra propia realidad. Entonces, muy, muy, muy pendiente con este sentir y con esa vibración de amor pura. Ahora, ya conociendo las emociones básicas y determinando que no hay bueno ni malo, aparece la parte de la reflexión, aparece el momento donde te invito a que tú te empieces a cuestionar. ¿Por qué? Porque lo que hablamos, una emoción no es buena ni es mala. Una emoción que hace me genera bienestar o confort o me genera incomodidad y malestar. Y aquí se me acaba en un ejemplo súper bueno que podemos aclarar. No es una emoción directamente, sino una sensación, pero lo podemos aclarar. Para muchas personas, de pronto, en su cuerpo físico, sentir dolor en algún músculo está relacionado con incomodidad y malestar. Pero si tú conoces a alguien que es fanático del ejercicio, que le gusta mucho ejercitarse, esa persona se va a sentir en bienestar y en confort en el momento de sentir dolor muscular porque sabe que su músculo está creciendo. Entonces, a partir de un solo estímulo, hay dos formas diferentes de verlo. Entonces, es muy importante esto, muy importante darnos cuenta con qué estamos resonando. O sea,
Para aprovechar la emoción como ese indicador o ese motor o esa energía que nos lleva a avanzar, es necesario siempre estar verificando que esta situación me está generando cierta emoción. Y yo con esta emoción, ¿cómo me encuentro? ¿Estoy en bienestar y confort o estoy en incomodidad y malestar? Empezar a reflexionar sobre ti mismo, qué sucede allí en esos dos casos. ¿Para qué? Para que puedas aprovechar el indicador. Porque si hay una situación específica, y aquí quiero compartirte una anécdota, hace Hace unos 6 meses, 7 meses, estuve en Bogotá en una formación que se llama Master Speaker, en una formación internacional con unos oradores de México, y es para pues fortalecer las herramientas de oratoria, porque a mí me encanta y me fascina compartir estos espacios y compartir con mucha gente. Y en esa formación, me acuerdo mucho, yo estoy convencido y me encanta y me fascina compartirlo, pero en esa formación específica, cuando yo estuve enfrente, para mí fue muy incómodo y sentí un malestar horrible. O sea, me sentí muy desubicado, lleno de energías y emociones muy negativas y un diálogo interno muy extraño. Entonces, allí viene, como la emoción es un indicador, fue, bueno, espérate, tómate un tiempo, empezar a revisar qué te generó incomodidad y malestar. Entonces, me tomé el tiempo de reflexionar, listo, ¿cómo reflexioné? La situación, esto a mí me gusta, sí me gusta. Entonces, ¿qué es lo que me está generando incomodidad? Y empecemos a trabajar. Entonces me tomé el tiempo, pude empezar a trabajar y encontré cosas pues que necesitaba profundizar y fortalecer en mi ser. Entonces, esa es una forma de cómo la emoción nos va indicando que yo sienta malestar en una situación no específicamente tiene que ser que la situación sea mala, entre comillas. No significa que la emoción, la situación sea riesgosa, no, simplemente estoy sintiendo malestar y yo me tengo que tomar el tiempo de revisar debido a qué está sucediendo. Entonces, súper importante que nos preguntemos todo el tiempo cómo estamos resonando en cada situación. Ahora, dentro de este proceso de cómo actúa la emoción en la realidad, te quiero compartir la mecánica como tal de qué pasa en toda nuestra visión, en nuestros cuerpos, pues qué pasa cuando aparece la emoción. A nivel físico van a pasar dos cosas interesantes. Uno, que es toda la sinapsis cerebral y dos, las transformaciones de nuestro cuerpo. Inicialmente en nuestro cerebro, cuando aparece una emoción, bueno, definamos sinapsis. La sinapsis es esa comunicación interneuronal, son esos estímulos químicos y eléctricos a través de los que nuestras neuronas empiezan a comunicarse, a construir caminos. Esa sinapsis, cuando yo tengo una emoción, lo que hace es que cada neurona empieza a emitir neurotransmisores químicos que van a reforzar lo que pasa con la emoción. Cuando yo emito esos químicos llevan a actuar en mi biología y a hacer cambios. Eso explica por qué en ciertas emociones nuestra respiración se agita, porque en ciertas emociones nuestras pupilas se dilatan, porque en ciertas emociones aparece la sudoración, porque en ciertas emociones aparecen las sensaciones en el estómago, y es que emitimos esos químicos que llenan todo nuestro cuerpo, esos neurotransmisores que transforman todo nuestro estado corporal. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa además de eso? Que esas redes neuronales que hacen las neuronas, valga la redundancia, las neuronas se comunican a través de sí por unas dendritas que reciben los impulsos, van a hacerse más y más y más fuertes a medida que las repitamos. Por eso por allí cuando comenzamos te decía, a medida que yo me haga más afín a una emoción, más afín voy a hacer de sentirla. ¿Por qué? Porque hago caminos más y más profundos. Un ejemplo que ahorita es que imagínate que tu cerebro es una masita. Entonces tú empiezas a marcar. Entonces el primer camino lo marcas suavecito. Entonces el primer camino se marca suavecito. Cuando repites la acción ya se hace un poco más profundo, hasta que ya tu cerebro, como es tan inteligente y va a coger el camino más corto, encuentra que esa es la forma más fácil y más rápida de definir cierta situación. Entonces cuando tú tienes un estímulo, pum, de una te va a abrir ese camino más corto y te va a revivir ese estado. Es muy importante para evitarlo, para transformar, bueno, evitarlo no, realmente pues eso es parte de nuestro proceso biológico, pero para poder fortalecer más nuestro cerebro, tener en cuenta este término de plasticidad. La plasticidad, ¿qué es? Es hacer cada vez nuevas vías neuronales, nuevos caminos en nuestro cerebro. Para poder fomentar esta plasticidad cerebral, es muy recomendado, uno, la lectura y el aprendizaje es súper recomendado que te des el tiempo de aprender otro idioma, de aprender una habilidad, de leer, de leer pueden ser novelas incluso que te expandan la forma de ver el mundo. El segundo
La segunda estrategia o herramienta que te quisiera regalar para fomentar la plasticidad es que hagas las cosas de manera diferente, es decir, de manera con la mano contraria, básicamente. Por ejemplo, si tú contestas el teléfono con la mano derecha, pues contéstalo con la mano izquierda. Si tú te cepillas los dientes con la mano derecha, cepíllate con la mano izquierda. Ir fomentando esos cambios y esas transformaciones te lleva a que puedas seguir aumentando y mejorando la plasticidad de tu cerebro. Y por último, también hay un término muy interesante que se llama gimnasia cerebral. Te quiero regalar dos ejercicios. Uno es que te tomes un tiempo donde puedas hacer este ejercicio que estás viendo. Simplemente hacer esto te lleva a que tu cerebro se vuelva más plástico. Este es uno y el otro es con los dedos, el meñique y el índice, los cambias. Sin juzgarte, sin darte látigo, sin regañarte, nada. Simplemente disfruta y permite que eso suceda. Eso te da una frescura mental y cerebral increíble y con el paso del tiempo, si te tomas el tiempo de practicarlos todos los días, 5 o 10 minutos, vas a empezar a notar cambios en tu cerebro. Pues en tu realidad a través de tu forma de pensar y tu forma de hacer las cosas. Físicamente, ya todo esto que vimos se va a reflejar a nivel mental. Y aparece esta definición de anclas. Desde la programación neurolingüística, las anclas son esos estímulos pequeños que nos transportan a una cosa muy macro. Muchas veces puede que te haya sucedido y es que un olor, cuando tú lo percibes, te transporta inmediatamente con una persona, con un lugar e incluso con un sentimiento. Y allí, ojo, está como el simbolito de alerta. ¿Por qué? Porque esos anclajes son involuntarios y puede muchas veces que nos refuercen sentimientos o emociones de malestar. Entonces hay que estar muy pendientes. ¿Por qué? Porque esas anclas transforman nuestro estado. Esas anclas llevan a cambiar la realidad en la que estamos. Si yo estoy en un bienestar, una euforia muy amplia y escucho, incluso escucho una canción o siento un aroma que me relaciona a un sentimiento, una emoción muy baja o muy de malestar, simplemente mi estado alto se va a transformar en esta emoción baja. ¿Por qué? Porque el cerebro va a buscar el camino más corto, la respuesta más corta a ese estímulo. Entonces, muy pendiente de esos anclajes que tengas en tu realidad, que puedas observarlos y empieces a transformarlos lentamente, como aumentando esa plasticidad cerebral. Y también aquí hay un punto súper específico, súper específico, no, voy a tomar una pausa. Transformación del estado, las anclas. Ajá. 3, 2, 1. Entonces hay que estar muy pendiente de esas anclas, de lo que hay dentro de ti. Porque en realidad esos cambios de estados pues, van a estar muchas veces, si no estás sobre un observador, van a estar fuera de tu control. Entonces te invito a que tengas mucho cuidado. De esto vamos a hablar en alguna otra clase para que lo tengas en cuenta, pero sí para que te hagas consciente de que esa transformación del estado responde a los estímulos que hay afuera y a todo ese recorrido cerebral que ya hablamos. Ahora, también esos caminos más cortos y esas anclas y todo este proceso cerebral que estamos mencionando nos lleva a que respondamos de maneras predeterminadas. Y aquí hay una palabra que me gusta mucho, que la utiliza el doctor Mario Alonso Puy, que es un abanderado del mindfulness, es muy bueno. Y él habla de la premura. Él habla que todos nosotros, cuando no logramos estar en conciencia, cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones o por nuestra cotidianidad, siempre respondemos desde la premura. Lo primero que se nos viene a la cabeza, eso es lo que soltamos. No nos tomamos el tiempo de procesar, asimilar y reflexionar para poder dar una respuesta, no, sino que simplemente desde la premura resolvemos las cosas, todos desde la prisa. Entonces, en las relaciones interpersonales, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, no sé si te sucede, a mí me sucede y estoy trabajando en ello, estoy trabajando para cambiarlo. Es que creemos que conocemos tanto al otro que mientras la persona está hablando, nosotros ya creemos saber qué es lo que va a decir y le cortamos la comunicación. Entonces, sí, yo sé que tú vas a decir esto. Ojo, allí es súper importante observar desde dónde estamos actuando, desde dónde estamos respondiendo. Si es desde la premura o si en realidad no vamos a tomar el tiempo de estar en presencia y escuchar completamente. ¿Por qué? Porque esa es a nivel mental, esa respuesta que aparece también va a estar influida por emociones. Si no nos tomamos el
tiempo de estar en conciencia y en presencia, la emoción va a responder desde la premura y no va a haber una reflexión antes de. Por eso cuando estamos involucrados o inmersos en emociones, damos respuestas que no son, que después decimos, bueno, ¿y yo por qué dije esto? O me pregunto, bueno, ¿y qué necesidad había de comentar de esa manera o de responder de esa manera? Muy importante darle una pausa a esa premura que genera, en especial cuando estamos llenos de emociones. Finalmente, hay una visión a nivel macro que ya podemos ver y es que la emoción que nosotros tengamos nos va a llevar a un pensamiento, ese pensamiento nos va a llevar a una acción, esa acción nos va a llevar a un resultado y ese resultado finalmente nos va a devolver una emoción. Ojo, puede que la emoción, cuando pasa el pensamiento, yo genere pensamientos inconscientes, genere pensamientos que no que no haya maquinado conscientemente, sino que simplemente se desarrollan ahí como creencias o fortalecen ciertas creencias inconscientes dentro de nosotros. También, cuando está el resultado que me genera la emoción, puede que ese resultado me genere una emoción sin yo darme cuenta, que es generalmente lo que pasa, porque ya hablamos. Muchas veces aparecen espontáneamente. Ah, es que el resultado me generó un estímulo y ese estímulo me fortaleció, me dio fortaleza o me llenó de cierta emoción sin yo darme cuenta conscientemente. Entonces la emoción también viene a ser inconsciente en ese proceso. ¿Qué puedo hacer yo? Empezar a estar más presente para identificar esa emoción. A partir de que yo identifico la emoción, que yo me permito observarla y utilizarla como un aliado, es decir, simplemente observar su mensaje, entendiendo y comprendiendo que viene todo este proceso físico, mental, todo ese proceso antes de los marcos referenciales, puedo comprender y mirar que la emoción está allí y simplemente entender que me está marcando un bienestar o un malestar frente a. A partir de allí mi pensamiento ya va a cambiar, voy a tomar una acción diferente, voy a tener un resultado diferente y vuelvo a hacer conciencia de mi emoción. Y es súper importante, ¿por qué? Porque es que el mañana de hoy será el ayer del futuro. El mañana que hoy tenemos ya 2 días más adelante no va a importar porque va a ser ayer. Es decir, que yo tengo para actuar solo mi hoy. Es decir, que si en cada instante yo puedo transformar esa forma en que leo la emoción, puedo empezar a tener pensamientos diferentes, acciones diferentes, resultados diferentes, y eso va a transformar toda mi vida. Va a llevar a dar un paso adelante o 1000 en el proceso, que de eso se habló en la clase anterior, la clase número 4. Si quieres verla, aquí abajo está en la descripción para que profundice en esta parte del proceso. Así que finalmente, como visión macro, la emoción nos dicta una parada muy importante y por eso es importante también tenerla de aliada, que sea una aliada en nuestro proceso. Pero finalmente, ¿cómo hacerlo? ¿A cómo vuelvo la emoción aliada? Antes de entrar hasta allá, hay que tener en cuenta que para trascenderla existe la gestión adecuada, la comprensión y el proceso evolutivo. Gestión adecuada es que yo pueda permitirme vivir la emoción sin engancharme, permitirme sentir la emoción sin vincularme con ella a profundidad, sin que tome el control, sino que yo simplemente la viva, la sienta, pueda reflexionar en torno a, pueda tomar acción en torno a, simplemente pueda vivir desde esa percepción de la emoción. La comprensión, ¿por qué? Porque es que ya en este momento, si estás hasta aquí, te diste cuenta que hay mucho, mucho, mucho más de lo que simplemente vemos en un estímulo, de lo que nos imaginábamos. Y eso nos permite comprender que cada persona cuando habla en una emoción está hablando desde su marco referencial, desde su experiencia, desde su momento de vida, incluso desde la forma en que ha experimentado anteriormente la emoción. Qué tan afín sea esa emoción, qué tantos químicos haya producido, qué tantos neurotransmisores tenga de esa emoción específica. Entonces nos permite comprender más fácil lo que está pasando en torno, incluso en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si yo siento esta emoción, pues yo ya, como les daba el ejemplo, yo me entro a revisar qué es lo que sucede, porque entiendo y comprendo que la emoción me va indicando. Me está indicando en qué vibro y en qué no vibro, en qué resueno, qué me resuena bienestar, qué me resuena malestar. Entonces es muy, muy importante ese proceso de comprender. Y finalmente, evolución. ¿Evolución en qué sentido? Que nos permitamos a nosotros mismos vivir en ese proceso de conciencia aquí y dejar que todo pase allí. Vivir aquí, vivir en el presente, vivir simplemente disfrutando y explorando, observando finalmente lo que está sucediendo afuera. Y ahora sí, como te decía al inicio,
herramientas muy específicas para transformar la emoción en un aliado. Si has estado aquí en otras clases o si ya me conoces, sabes que esta es mi bandera. Conciencia, presencia y observación. Realmente soy apasionado por estar en proceso de autoobservación, de revisión constante para poder transformar. Y es que aquí te invito y te regalo 3 preguntas iniciales. Y es, en cada situación que te genere una emoción o cada vez que hagas conciencia que tienes una emoción en ti, pregúntate, ¿esta emoción me genera bienestar, me genera malestar o simplemente estoy en un estado neutro? Sé que está pasando, pero no me genera ninguna de las dos. Ahora, ¿cómo está la emoción? ¿Es muy fuerte? ¿Más bien está disminuida? ¿Simplemente la puedo percibir porque está allí? Y más importante aún, ¿cómo me gustaría que estuviera esa emoción? ¿Cómo me gustaría que se estuviera sintiendo? ¿Muy fuerte, mucho más fuerte? ¿O más bien menos, sentirla muy poco? ¿Cómo me gustaría? A partir de allí tú empiezas a hacer conciencia, presencia y observación en ti mismo, en ti misma, para transformar, para darte cuenta de lo que está pasando con esa emoción allí. Por ejemplo, en un discurso, si yo estoy en un discurso, yo estoy compartiendo un discurso muy emocional, pues mi emoción, yo tengo que revisarme, me siento en bienestar, genial. Si yo quiero conectar más con las personas, pues mi euforia debe aumentar. Entonces, no quiero sentirla más fuerte. Entonces, permítete sentirla más fuerte para que se vuelva un aliado en ese punto específico de tu vida. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo ejercicio y el ejercicio yo necesito soltar, que eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, time out, eso lo vemos más adelante. Ahorita les cuento el ejemplo más bien a profundidad. Segundo, desde la presencia, conciencia y observación. Esta cita me gusta muchísimo y quiero que le prestes un poquito de atención, bueno, un poquito, no mucha atención. La débil luz de la mente se ve eclipsada por las sombrías nubes de las pasiones. Y es que nuestra mente o nuestra conciencia está aquí y siempre va a estar aquí. Pero cuando nosotros, en vez de tener solo emociones que podemos ver y observar, nos dejamos consumir completamente de la emoción, se vuelve una pasión inconmensurable, se vuelve algo que nos llena completamente, no nos llena de llenar en bienestar, sino que nos inunda eso, más bien nos inunda, tanto que ya no tenemos gestión de. Aquí cuando nos dejamos inundar de esas pasiones es que aparecen las respuestas violentas, es que la gente explota, que la gente reacciona de una manera inadecuada, que inclusive haces cosas sin darte cuenta que las hiciste. Eso aplica en todos los casos. Muchas personas cuando se llenan de euforia terminan haciendo cosas que nunca se imaginó que iban a hacer. Y pues ya, como decíamos, ni bueno ni malo. Solamente es necesario que nos hagamos conscientes que cuando se hace ese cúmulo de pasión, de energía, la mente se puede ver nublada. Se puede ver nublada. Entonces, para que lo tengas muy en cuenta. Y una de las estrategias también para permitir esa observación es que hagas y te des cuenta que todo está pasando aquí, sí, pero nunca te pasa a ti. ¿Por qué? Porque tú vas a estar consciente en tu observador pleno. Te vas a permitir observar lo que hay allá afuera. La liberación emocional es súper importante. ¿Por qué? Porque es que en nuestro día a día nosotros vamos acumulando cosas. Nosotros vamos acumulando experiencias, eventos, conversaciones y también emociones. Hay muchas personas que estando presentes en su realidad lo que hacen es que evitan que su emoción explote. Eso es bien, eso es muy bueno, evitar explotar. Pero en vez de gestionarla, buscan suprimirla. Y allí hay 2 puntos súper diferentes. Cuando yo suprimo una emoción, es decir, uno, nunca la suprimo, la emoción no se suprime, la emoción se esconde. Si tú no la quieres vivir, la estás escondiendo, la estás acumulando. Y aquí un ejemplo muy chévere, y es que simplemente cada vez que tú vives o tienes una carga emocional, haz de cuenta que sea un episodio muy pequeñito, entonces es una pequeña piedrita. Tú tienes una mochila atrás y vas echando una piedrita. Al cabo de X cantidad de tiempo, la mochila va a estar tan pesada, llena de esas piedritas, que te lleva a caerte. ¿Por qué? Porque permitiste que todo eso se acumulara. Suprimiste, que en realidad no suprimiste, sino que echaste de lado la emoción, en vez de simplemente haberla gestionado. Gestionarla, ¿qué es? Que cojas esa piedrita y la tires al suelo. No te la echas encima, no se la tiras al otro para lastimarlo, sino que simplemente la dejas caer al suelo. Y sigues con tu mochila liviana, con la otra persona totalmente sana y tú en una vibración muy alta.
Entonces es muy importante que estemos en constante liberación emocional y como te digo, no es tirarle la piedra al otro y ya quitarme la piedra de encima, es poder tirar la piedrita al suelo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Y por qué es tan importante? Es tan importante porque a medida que yo no me deje invadir de las pasiones, pues puedo fluir más amenamente y puedo comprender de una forma más tranquila esa comunicación que me trae cada emoción. Aquí te quiero regalar estrategias para liberarte emocionalmente. Una de ellas es la catarsis. La catarsis es gestionar literalmente, soltar la energía. Hay tres que te quiero compartir. Una es coger una almohada y gritar. Eso funciona muchísimo. Una almohada, un cojín, un almohadón. Y gritar todo lo que quieras. Eso te ayuda a soltar y a descargar esa emoción. Hay una segunda que se llama una alivianate, que lo aprendí en un curso que estoy haciendo. Y lo aprendí hace como 3 días en realidad y te la quiero compartir, y es empezar a temblar, o sea, empiezas a sacudir todo tu cuerpo, empiezas por tus pies, por tus manos y vas dejando que esa vibración vaya llegando a todo tu cuerpo hasta llegar a tu cabeza y a tu cuello. 1 o 2 minutos así te ayuda también a soltar muchísimo la emoción, esa conversación interna. Y la tercera es el soltar. Y aquí en el soltar te quiero invitar a una forma física que me gusta mucho, y es que tú, pues esto ya lo hemos visto en alguna parte, tú te imagines frente a ti como un fueguito, cierres tus ojos, respires profundamente y saques esa emoción enfrente de ti. Cuando la saques, empieces a saltar, a saltar, a saltar con los pulmones llenos, saltar todo, todo, todo lo que aguantes, lo que aguantes, lo que aguantes, 30, 45, 1 minuto, todo lo que aguantes. Y cuando ya sientas que no puedes más, caes y la tiras hacia el fueguito, ¡ja! Y gritas, ¡ja! Repetir eso todas las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque si cuando hagamos alguna de estas tres, o si hace las tres en conjunto, sería genial, vas a sentir que estás más liviano, vas a sentir que esa emoción en realidad se pudo liberar, esa energía emocional se pudo liberar, por ende esa mochila la descargaste como si te lo hubieras quitado y lo hubieras vaciado en la tierra. Lo importante es que lo hagas todo el tiempo, o sea, todos los días si es posible, o al menos una vez a la semana para que puedas en serio ir soltando y eliminando toda esa carga emocional. Si se hace correctamente, después de 3 o 4 ciclos vas a sentir como esa necesidad ya de descansar, ese sentimiento de relajo, de tu cuerpo ya suelto. Y en muchas ocasiones se siente cansancio. ¿Por qué? Porque hiciste esa transformación de la energía. Entonces es muy recomendado si lo vas a involucrar en tu cotidianidad, que lo hagas en la noche. Es genial antes de dormir porque vas a dormir súper, súper fresco. La segunda estrategia es la magia que hace nuestro cuerpo todo el tiempo y es la respiración. La primera, es la respiración profunda, que te puedas regalar 4 inhalaciones profundas contigo. 4 inhalaciones profundas para que esa emoción vaya bajando, para que ese pico vaya frenándose. La segunda es exhalar con sonido. Ese segundo punto pues lo aprendimos de un maestro que trabaja con medicinas ancestrales y es el exhalar. Poder exhalar con sonido. ¿Por qué? Porque el sonido cura. Él habla de que el sonido cura. Cuando inhalamos, nos llenamos de energía y cuando exhalamos, te invito a que hagas que la exhalación suene, que suene como el viento o como una flauta o que simplemente permitas se dé ese sonido. Cuando se da ese sonido, eso va a ir limpiando y soltando de ti todas las cargas, las ideas y los pensamientos que tengas en esa conversación, incluso esa carga emocional. Todo es de la intención. Entonces, siéntate un momento, 5 minutos, inhalas y exhalas, permitiendo que el sonido vaya limpiando. Y finalmente, una herramienta también es de la respiración, y es que cuando te sientas muy, muy, muy con mucho estrés, cuando tú sientas ese estrés encima tuyo, puedas contar en estos ciclos. Inhalas contando hasta 3, exhalas contando hasta 6 y mantienes el vacío contando hasta 6. Inhalas contando hasta 3, exhalas contando hasta 3 y mantienes el vacío contando hasta 6. Nuevamente inhalas contando hasta 3, exhalas contando hasta 6 y mantienes el vacío contando hasta 6. Haciendo estos ciclos, 1, 2, 3, X cantidad de minutos que desees, recomendablemente menos de 3, no, 3 minutos a 5 minutos, tu cuerpo se va a permitir establecer esa tranquilidad y esa paz. Finalmente, desde el ejercicio físico es muy importante que puedas intencionar que el ejercicio sea un proceso catártico.
que el ejercicio sea un proceso de liberar y soltar energía. Si tú logras eso, vas a encontrar dos puntos altísimos de favorabilidad. Uno es que al hacer ejercicio vas a tener un mejor desempeño físico. ¿Por qué? Porque estás utilizando toda la energía de la emoción. Como hablamos, la energía del movimiento, entonces estás moviendo toda esa emoción hacia algo específico. Y por otro lado, estás soltando esa carga energética que traes, esa carga emocional que has acumulado en la mochila, la estás soltando. Ojo, pero desde la intención, no es solamente hacer ejercicio por hacer, sino en serio enfócate como en este momento de ejercicio quiero utilizar toda esa carga emocional que traía. Vas a ver un desempeño genial. Y lo último, la última herramienta que te quiero compartir es que hagas un diálogo con tu emoción, un diálogo y un compromiso de comprensión. Es decir, dialoga con tu emoción, dile que de pronto has permitido que tome el control y que eso no es, comprendes que no es sano. Y lo puedes hacer en una carta escribir el nombre de la emoción que sientes que de pronto te aborda muy fácilmente y decirle que comprendes que la relación no ha sido del todo sana, que te das la oportunidad de transformarla, que te das la oportunidad también de comprender todos los mensajes que trae detrás y que te permita con mayor claridad observar todo ese bagaje que te viene a compartir como una guía de tu vida. Esta herramienta funciona muchísimo. Si te puedes sumar el tiempo. Si tienes dudas de eso, también nos puedes dejar aquí para hacer un video más adelante. O puedes participar en nuestras redes sociales y nos comentas por un mensaje directo o algo, cualquier duda, inquietud. Pero sí es importante que lo puedas hacer con cada emoción, en especial con la emoción que sientes que más te atañe. Como hay muchas personas que se llenan de ira fácilmente, hay otras que se llenan de tristeza fácilmente, otras que viven con miedo todo el tiempo. Entonces, esa emoción que es más presente, empezar a escribir. Empezar a escribir, dejarle claro que entiendes que ya la relación no fue sana, que tú te comprometes a estar permanentemente en tu realidad y que te comprometes también a comprender la información y lo que te está compartiendo como guía de tu experiencia de vida. Y bueno, eso es todo por hoy. Cómo convertir la emoción en una aliada de tu vida. Tienes muchísimas herramientas, espero que las puedas aplicar y nos vemos en la próxima clase. Chao.